ejemplos aquí. Ustedes saben que la Universidad Hebraica tiene 3 programas, ¿no? Tenemos una especialidad en tratamiento de adicciones, una especialidad en prevención de adicciones, una maestría en el estudio de las adicciones, y orgullosamente el profesor David Romanovsky es participante, es un profesor adscrito a este programa, y hoy tenemos el gusto de contar con él no como profesor nada más, sino como ponente en esta ocasión, para hablar acerca de psicoterapia integrativa de reducción de daños. Entonces, el profesor Romanovsky inició, de hecho, él es egresado del programa de la maestría en adicciones y, bueno, orgullosamente hoy también docente. Nos da mucho gusto que haya tenido este espacio para este webinar y, bueno, ya sin más preámbulo, quiero cederle el uso de la palabra al profesor y decirles a todos que las preguntas nos las pueden escribir a través del chat y al final de la intervención las podemos leer y ya podemos tener las interacciones con ustedes. Así que, bueno, pues David, adelante. Un gusto que estés aquí. Gracias, Joaquín. Nada más confirmando que sí me escuchan, ¿correcto? Ok. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes, Joaquín, y buenas tardes a toda la audiencia. Agradecer a la Universidad Hebraica por esta invitación. Me agrada mucho tener la oportunidad de hablar de un tema que nos intriga a muchos y nos genera mucha curiosidad, un tema sumamente complejo que es el de las adicciones. Y bueno, nada más quería presentarme brevemente, no para extender mi currículum, pero pues bueno, yo estudié efectivamente mi maestría en adicciones en la Universidad Hebraica y ya posteriormente me fui a la Universidad de Minnesota durante 3 años a hacer la maestría en tratamiento para patología dual y estuve trabajando para migrantes latinos y estuve mientras estudiando y cuando terminé la maestría ya, pues ya regresé a México y ahora estoy haciendo, ejerciendo desde mi práctica privada y doy clases en la Universidad Hebraica. Y bueno, hoy me reúno con ustedes, agradezco su atención, me reúno con ustedes para platicarles un poco sobre nuevas corrientes y sobre cambios de paradigma que son tan importantes en el tema de adicciones. Y justo el tema de hoy es psicoterapia integrativa de reducción de daños y la propuesta es hacer un desafío hacia los programas de solo abstinencia o algunos modelos arcaicos que tenemos en nuestro país. Les presento primero un poco el menú de la presentación y luego les voy a plantear los objetivos y pienso combinar un poco investigaciones y conocimientos teóricos con experiencia clínica personal para enriquecer la información. Como tema 1 vamos a ver un poco sobre el contexto actual en el tratamiento de adicciones, sobre todo en el continente latinoamericano y en Estados Unidos, en América en sí. Segundo tema, veremos filosofías y modelos de tratamiento. En el tercer punto estaremos viendo repercusiones de modelos tradicionales o modelos de 12 pasos o de solo abstinencia que predominan en el campo. Estaremos también indagando sobre mensajes peyorativos y distorsionados en muchos tratamientos que son mucho más lesivos y generan estigma y no contribuyen en ningún sentido a un enfoque de salud pública o de mejoramiento del paciente. Estaremos hablando del modelo biopsicosocial y aunado a esto a la multiplicidad de significados que ya explicaré más adelante. También estaré hablando de la filosofía, fundamentos de reducción de daños y cerraré esta presentación hablando sobre el cambio de paradigma y algunas experiencias clínicas que quiero compartir con ustedes. Como objetivos generales de esta videoconferencia, pues pretendo informar sobre el contexto actual de los tratamientos, comprender el rol que tiene el estigma y otras barreras actuales en los espacios de tratamiento, en el tema clínico. También quiero informarles sobre las limitaciones de los modelos de solo abstinencia y algunos argumentos a favor de reducción de daños. Explicar el fenómeno de las adicciones desde un modelo de múltiples significados y darles una visión general de lo que es la terapia de reducción de daños. Obviamente esto es una probadita, no vamos a tener en 1 hora y media tiempo para cerrar toda una serie de temas, pero espero que sea de su agrado y que podamos cumplir una gran experiencia juntos. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué pasa actualmente? Esta es una realidad en Estados Unidos, pero no es muy diferente de lo que sucede en países latinoamericanos. Tenemos una cifra alarmante que es 1 de cada 10 personas que cuentan con un diagnóstico por trastorno por uso de sustancias acuden a tratamiento.
Eso significa que tenemos un 90% de mercado cautivo de personas que no recurren a tratamiento. Cuando sabemos que para otras condiciones, sea de salud física o sea de salud mental, como diabetes o como cáncer o como depresión, el apego es mucho mayor y el interés por pedir ayuda es mucho mayor. Y ahora les explico por qué será esta triste realidad. El primer punto es el estigma. Creo que las adicciones o los trastornos por uso de sustancias o las conductas adictivas son posiblemente una de las condiciones más estigmatizadas que hay. Está ya desde el uso del lenguaje que tenemos, ya es peyorativo, es decir, en decir a las personas con adictos. Incluso escucho a los mismos profesionistas hablar de esta manera, los adictos. Estoy atendiendo un adicto, sin ver antes a la persona y al individuo en su multiplicidad de condiciones, pero no centramos nuestros esfuerzos en las personas. Utilizamos desde el lenguaje, ponemos enfrente la palabra adicto, que en general tiene una connotación negativa desde múltiples frentes, y ya explicaré cuáles. El segundo obstáculo importante es el costo. Hoy por hoy tenemos una realidad triste y densa en el país, en donde muchas familias que no tienen el alcance económico para cubrir un tratamiento por trastorno por uso de sustancias, se ven de, a veces, en algunos casos, llevarlos a centros o a los llamados anexos con muy pocas regulaciones y con falta de profesionistas de la salud. Eso es un riesgo muy grande, porque a pesar de que se busque a través de un anexo encontrar respuestas para satisfacer necesidades de la familia o del individuo, no están, repito, regulados ni entrenados. Claramente algunos sí existen algunos centros que cuentan con acreditación del gobierno y con una regulación, pero tenemos muchos cientos de centros que no tienen una regulación y que no tienen un conocimiento adecuado del manejo de estas condiciones. Entre otras respuestas, existe desactualización de los modelos. Muchos trabajan desde los 12 pasos, que sabemos que ha ayudado a algunos, pero es un modelo que surge en los años 30 del siglo pasado y que tiene muchos conceptos arcaicos poco actualizados en el tema. Y otro obstáculo fundamental es que se utilizan todavía posturas muy autoritarias de los profesionistas, en donde yo le voy a decir a la persona cuáles son sus metas y se las voy a imponer en su agenda, y eso desempodera mucho al usuario de sustancias y desempodera mucho al proceso y a la búsqueda de las metas de estas personas. Todavía trabajamos desde un modelo muy paternalista, en donde yo le tengo que decir a la persona qué es lo que tiene que hacer para cambiar, y eso a veces hace que el modelo sea poco atractivo, porque la persona se siente desempoderada. ¿Qué pasa en el contexto del tratamiento de las adicciones? En Estados Unidos, al menos lo sé, en México no tengo la cifra exacta, pero no creo que sea muy diferente, entre un 75 y 93% de los centros de tratamiento están orientados al modelo de abstinencia. Y es un problema porque 90% de los tratamientos están diseñados para personas que están ya totalmente motivadas al cambio. Y no necesariamente todas las personas están motivadas al cambio desde un inicio. Y a veces, cuando viene la abstinencia como una meta única, propuesta desde un modelo vertical, es decir, que yo como especialista digo lo que tienes que hacer, suena poco atractivo para ellos, y al menos como meta inicial no los puedo enganchar tan fácilmente. Otro problema que tenemos, repito, es que seguimos trabajando muchas veces desde el modelo hegemónico, desde los 12 pasos, que si bien le ha funcionado a muchas personas, se ha comprobado que para muchos no es atractivo, porque muchos no creen en un poder superior, porque a veces estos modelos se trabajan con padrinos, que si bien algunos tienen conocimientos del tema, creen que con su anécdota y con su experiencia de vida, el otro tiene que cumplir su proceso de recuperación de la misma manera, y si no lo hace, está en negación. O sea, ofrece a veces un modelo muy angosto para todo el espectro de población que tenemos. ¿Qué es lo que pasa en este modelo hegemónico del solo abstinencia y cuáles son sus repercusiones? El modelo de abstinencia ha dominado en el campo de las dependencias de alcohol y otras drogas durante muchas décadas, y la mayoría presentan, repito, esta meta como la única meta importante del tratamiento. Es decir, o el paciente está en aceptación o en negación. No vemos todo un espectro de condiciones o de diagnósticos posibles,
y nos cerramos a un discurso muy encerrado en esto de o estás en abstinencia o estás en consumo, no hay puntos medios. Se han revisado estudios de retención en los centros de tratamiento. Kellogg, por ejemplo, en el 2007 revisó que los resultados muestran que solo de 15 a 35% de retención en los pacientes a las 12 semanas, que terminan todo el proceso de tratamiento de 3 meses, y solo 8% de los pacientes en estos centros de tratamiento basados en abstinencia logran la abstinencia a las 12 semanas. Entonces ahí se ve tenemos la gran ilusión de que todos logren la abstinencia rápido, pero tenemos ciertos datos científicos que nos dicen que hay una baja de retención, no solo en la participación, pero incluso en los que terminan el proceso, solo 8% de ellos logran la abstinencia total. Y tenemos otro dato importante del National Institute of Drug Abuse, donde dice que del 65 al 70% de los pacientes vuelven a consumir posteriores a los 90 días de tratamiento. Entonces, si basamos el éxito del tratamiento solamente desde el paradigma de abstinencia, pues obviamente sí diríamos que seríamos un fracaso si lo vemos solamente desde que solo podemos trabajar desde la postura de si alguien consume o no consume sustancias. ¿Qué limitaciones existen o veo yo desde los modelos de abstinencia? En los modelos de abstinencia no se orienta ni al proceso ni a la profundidad de la persona. Y en este sentido, parte de la médula de esta conversación es que no aborda los múltiples significados personales que tiene el uso de drogas para las personas. Muchos modelos de abstinencia tienden a devaluar, a deshumanizar, a juzgar a los usuarios sin entender, y ya lo explicaré con más profundidad a lo largo de la presentación, que no es que estoy justificando su consumo problemático de sustancias, pero estos modelos no entienden que hay una gran complejidad y hay una historia de múltiples factores que han conducido a esta persona a consumir. Entonces, esas son algunas de las limitaciones. Otra limitación importante desde estos modelos ortodoxos de abstinencia es que las personas dicen que las personas con consumo problemático de drogas no pueden beneficiarse de psicoterapia hasta aceptar la abstinencia. Cosa que desde mi experiencia profesional les puedo decir que tengo muchos pacientes, no todos, hay un porcentaje que sí requieren de una abstinencia total para poder funcionar, pero yo diría que entre un 80-85% de mis pacientes no han reducido por completo su consumo, pero tienen muchas otras áreas cubiertas que les hemos trabajado y que tienen una calidad de vida mucho mejor que cuando llegaron al tratamiento inicialmente. Entonces, ya más adelante, con el fin de la presentación, les hablaré un poco de estas experiencias. Y lo que pasa es que en adicciones hablamos mucho de las fases de cambio. Es decir, Prochaska y Di Clemente, que son unos teóricos que hablan de los cambios de conductas adictivas, dicen que existen distintas etapas de cambio en el cambio, valga la redundancia, de conductas. Tenemos la primera etapa, que es precontemplación, que es cuando la persona no está lista para hacer ningún cambio. Luego, en la siguiente etapa está la contemplación, que es cuando la persona todavía no toma acciones, pero contempla si su uso de sustancias es dañino para ella o no. Luego pasa la preparación, que es donde la persona ya está más firme o más convencida de que debe cambiar. Posteriormente pasamos a la acción y finalmente es el mantenimiento, que es cuando la persona ya lleva más de 6 meses sin consumir la sustancia. Pero el problema de los centros de tratamiento de solo abstinencia es que solo están destinados, como yo expliqué previamente, para las personas que ya están listas para cambiar, más no considera a los escalones de más abajo. Y se habla mucho, y ya voy a explicar ciertos mensajes, de que si no aceptas que eres adicto, no te recibo. Entonces existe este azotón de puerta frente a estas personas que todavía ni siquiera pueden tener la capacidad de indagar en una conversación qué pasa con el consumo y qué razones tienen. Ya les cierran la puerta inicial y dicen, usted no está listo para aceptar su condición, por lo tanto no los recibimos. Me gustaría también cubrir algunos de los mensajes peyorativos y distorsionados que manejamos en tratamiento de adicciones. El primero que se habla, que se dice comúnmente, es necesitas tocar fondo. Este es posiblemente uno de los mensajes más peligrosos en el tratamiento de las adicciones, porque cuando tratamos a una persona con diabetes o con cáncer o con depresión o con cualquier condición de salud mental o física, lo primero que hacemos es
tener una detección temprana, porque al tener una detección temprana, evitamos que existan peores resultados, tenemos mejores métodos y mejores situaciones de donde nos podemos agarrar para que el problema no se vuelva crónico y cada vez más difícil de resolver. Pero a la hora de decirle necesitas tocar fondo, lo que hacemos con muchos pacientes es que tienen un consumo relativamente moderado, que quizás es problemático, pero no tan complejo aún. No les damos chance de ingresar a tratamiento porque les decimos que tienen que empeorar hasta que mejoren. Y efectivamente, ¿qué sucede? Muchos empeoran y llegan a un consumo mucho más desenfrenado, con problemas familiares más complejos, y no les permitimos tener una detección temprana y empezar a trabajar antes de que el problema se vuelva tan, tan profundo. Otro mensaje difícil que les mandamos y distorsionado es que las personas que quieren resolver otros problemas antes de enfrentar su uso de sustancias están racionalizando su consumo y niegan su enfermedad. He tenido yo muchos pacientes, y también lo avalan las cifras, que si bien el problema es un consumo, hay otros problemas más importantes en su vida. Entre ellos puede ser trauma infantil, abandono, violencia en su comunidad. Ya voy a tocar con más profundidad estos problemas, pero hay otros problemas que son igual o más significativos que consumo, y no por el hecho de que no quieran enfrentar de inicio su consumo significa que están en negación. Simplemente significa que hay otros asuntos más importantes que quieren abordar por el momento. Otro mensaje importante que afecta a las personas, y lo mencioné, que viene muchas veces de los padrinos, es esta postura de que si no funcionan los 12 pasos es porque no los trabajas bien. Los 12 pasos han sido un gran método para algunas personas, pero a muchas personas no les funcionan porque no tienen la espiritualidad a lo mejor, o porque no creen en Dios, o porque simplemente no les gusta participar en grupos con personas que a lo mejor no comparten ciertas capacidades o ciertos gustos. Y a la hora de decirles, si no funcionan para ti, es porque no los trabajas bien, lo que le estamos diciendo es a mi manera o no hay manera. Y eso genera muchísimo daño. Más mensajes que son lesivos y que promueven estigmatizaciones, que los adictos, los llamados adictos, son manipuladores. He escuchado incluso de alumnos a veces que no saben lo que quieren, que necesitamos destruirlos y volverlos a construir, que solo entienden a la mala, entonces hay que castigarlos y segregarlos hasta que entiendan. Todo este tipo de mensajes son totalmente antievidencia científica y han probado ser sumamente contraproducentes en el tratamiento de estas condiciones. Quiero pasar un poco a hablar de las limitaciones de los tratamientos de hoy. Hoy por hoy se habla que más del 70% de los pacientes con adicciones presentan una patología dual. Ya voy a explicar en la siguiente diapositiva de qué se trata la patología dual, pero en esencia voy a poner un ejemplo. Muchos pacientes con déficit de atención llegan a un grupo de 12 pasos, están consumiendo mucha marihuana, están consumiendo mucha cocaína, y a veces en los tratamientos se cree que lo único que hay que atender es el consumo por sí mismo. Lo que no sabemos es que estas personas, en su mayoría, se están automedicando varias condiciones de salud mental. El déficit de atención puede ser una, pero pueden ser trastornos del ánimo, como la depresión, pueden ser trastornos de ansiedad, pueden ser trastornos por distintos trastornos de salud mental que se están automedicando. Si solo trabajamos con el consumo, no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos trabajar conjuntamente con un equipo de salud mental para que el pronóstico sea mucho mejor. Otro asunto que tenemos de problemática es que trabajamos con lo que yo llamo modelos secuenciales. ¿Qué son los modelos secuenciales? Llega una persona a una clínica de salud mental con depresión y con alcoholismo y le dicen que hasta que no resuelva su alcoholismo no pueden trabajar su depresión. Entonces lo mandan a un grupo de 12 pasos o a una clínica de que solo trabaja con adicciones. Llega a la clínica con adicciones y le dicen, señor o señora, usted está deprimida. Hasta que no resuelvan la depresión, no podemos trabajar con el consumo problemático de alcohol. Entonces, la persona se la vive pimponeando entre a dónde tengo que ir primero, al centro donde trabajo con la depresión o al centro donde trabajo con la adicción.
cuando ambas condiciones se tienen que trabajar simultáneamente. He visto desafortunadamente también, en cuanto a limitaciones, estigma y discriminación de los mismos profesionales, es decir, una postura condescendiente, se le ve a la persona que consume como menos, como no, igual y no tengo nada que trabajar con ella, mejor la refiero a otro lugar. Los mismos médicos a veces o en los hospitales dicen, a esta persona no la recibo porque ella eligió consumir de esta manera. En vez de verlo como un enfoque de salud pública, lo ven como desde un tinte moralista, y eso genera muchísimo daño. Por eso es que las personas también se rehúsan a pedir ayuda. Con esta diapositiva quiero explicar un poco el punto anterior de los modelos de secuencia. Tenemos de este lado una condición de salud mental y tenemos de este lado un trastorno por uso de sustancias o conductas adictivas que le llaman conductas adictivas de proceso. Eso significa que no todas las adicciones son de sustancia con el alcohol, la marihuana o la cocaína. Significa que hay otras adicciones, puede ser compras, videojuegos, puede ser también adicción al sexo, etc. Lo que tenemos acá es un reto muy importante. La mayoría de las personas que atendemos con adicciones tienen el doble diagnóstico. Pongo un ejemplo. Pacientes con déficit de atención, muy común que se automediquen con cocaína. ¿Por qué? Porque la cocaína es un estimulante. Cuando llega una persona que consume mucha cocaína y les diga, yo consumo cocaína porque me permite ser más productivo en mi trabajo o terminar mis tareas, les están dando el diagnóstico en la mano que tienen déficit de atención. Claramente, parte del tratamiento integrativo es sí tener un psicólogo que maneje la parte organizacional o emocional del déficit de atención, pero a la vez trabajar con un psiquiatra que medique con un estimulante, porque en esencia el psiquiatra para el déficit de atención da una medicina que se llama metilfenidato, que es un estimulante. Ahora la persona, en vez de automedicarse con cocaína, que es un estimulante, o con metanfetaminas, va a estar adecuadamente medicado con un psiquiatra especialista en adicciones. Pongo otro ejemplo. Personas con trastornos de ansiedad que se automedican con marihuana, porque la marihuana les ayuda temporalmente a reducir los niveles de ansiedad. La clave del abordaje psiquiátrico es que a lo mejor un psiquiatra va a recetar pregabalina, un ansiolítico, para reducir los índices de ansiedad, y en vez de que la persona cada vez que esté ansiosa se automedique con marihuana, va a tener un tratamiento controlado con la pregabalina. Entonces, necesitamos a fuerzas modelos integrativos que traten ambas condiciones simultáneamente. Si solo trabajamos con la adicción, pues es como trabajar con una pata de 4 patas de la silla. Si solo trabajamos con el trastorno de salud mental, pues no estamos trabajando con la fotografía completa. Porque el otro problema, al revés, es cuando un psiquiatra lo está tratando solo, sin tratar psicológicamente los asuntos de la adicción, estamos tapando solo los síntomas, más no estamos trabajando con los fenómenos de raíz que producen las conductas adictivas. No estoy en contra de la medicación, yo creo que la medicación es muy importante, pero lidiar solamente con los síntomas agudos de depresión o de ansiedad no nos ayuda a trabajar con la parte profunda de adicciones con las que voy a describir mientras continúo la presentación. Precisamente en cuanto a las limitaciones del modelo médico, el modelo médico lo que dice es que la adicción es una enfermedad del cerebro crónica y progresiva que se caracteriza por el consumo de sustancias pese a consecuencias negativas. El problema, la limitación del modelo médico es que tiene desde su reduccionismo una explicación reduccionista y biológica, es decir, la persona consume mucho la sustancia de cierta manera secuestra el sistema de recompensa y motivación de las personas y eso hace que la sustancia se vuelva la prioridad número 1 para el cerebro de esa persona, incluso sobre la comida, sobre dormir o cualquier otra necesidad básica. De cierta forma, este modelo ayuda sobre el modelo moralista porque ya no decimos que la persona elige tener una adicción, ya no decimos que la persona lo hace a propósito. Si es una enfermedad, entonces hay que tratarla como todas las otras enfermedades, con un apoyo médico especializado. Pero deja afuera el modelo médico variables que son igual de importantes en este proceso, como el desempleo, como la violencia comunitaria, como fenómenos de migración
traumáticos y como experiencias de trauma infantil. Hoy por hoy les puedo decir como especialista en adicciones que el 90% de mis pacientes tienen experiencias adversas en la infancia. Ya voy a explicar un poco más adelante de qué se caracterizan estas experiencias adversas de la infancia. Otras limitaciones, y pongo 3 ejemplos básicos del determinismo médico. En Estados Unidos, el National Institute of Alcohol Abuse hizo un estudio a larga escala con 43,000 personas que tenían consumo problemático de alcohol, lo que podría llamarse trastorno por uso de alcohol en Estados Unidos, de universitarios. Hicieron estudios longitudinales. Lo que encontraron con el paso del tiempo es que 3/4 partes de esta población tuvieron una remisión natural del consumo problemático. Es decir, en vez de que todos, contrario a lo que suscribe el modelo de National Institute of Drug Abuse, en vez de pasar a una condición progresiva y crónica del alcohol, muchos de ellos lograron entrar en remisión de consumo. Es decir, personas que pasaron quizás en la universidad tomando mucho alcohol, pero posteriormente ya que encontraron un trabajo, tuvieron mayores responsabilidades, quizás se casaron y tuvieron un matrimonio más estable, simplemente se fueron deslindando poco a poco de ese uso problemático de sustancias. Eso lo que comprobó es que no siempre el consumo problemático de alcohol va a ser una tendencia crónica y progresiva. El segundo ejemplo que desafía o que por lo menos lucha contra el determinismo médico en Estados Unidos es hoy por hoy el consumo de opiáceos. En Estados Unidos hay una epidemia de consumo por opiáceos, pero no podemos limitar este problema al consumo, a las propiedades adictivas de las sustancias, las propiedades bioquímicas adictivas de las sustancias. Si analizamos el consumo problemático de opiáceos en Estados Unidos, en su gran mayoría se encuentran en comunidades de las cuales han sido segregadas, personas que han perdido empleo o que han reducido ingresos, personas que se encuentran en comunidades sin esperanza, personas incluso que se encuentran en comunidades con muy bajos niveles educativos. Entonces, no tienen ventaja competitiva en el mercado, por ende no tienen un ingreso fijo y tienen obviamente condiciones de mucho estrés. Entonces, no podemos reducir el problema adictivo simplemente al poder adictivo de los opiáceos. Habría que ver bajo qué condiciones están viviendo estas comunidades. En West Virginia, que es un estado donde se encuentra este consumo grave de opiáceos, hay tasas de desempleo muy elevadas a raíz del fin del éxito de las minerías y de algunos negocios de metal que habían en ese lugar. Se acaba el negocio y estas comunidades ya no tienen en dónde producir y genera muchísimo estrés. Ese es otro ejemplo que contradice este determinismo médico de que siempre es una condición progresiva y crónica. Como tercer ejemplo tenemos Vietnam. Vietnam, cuando los soldados norteamericanos fueron a pelear la guerra de Vietnam, había aproximadamente un 20% de ellos con un trastorno por uso de opiáceos. Estaban viviendo obviamente en ambientes no solamente de alto estrés emocional, sino que dolor físico, muchos estaban automedicando lesiones, etc. De ese 20%, regresan a Estados Unidos y el problema por consumo de opiáceos bajó a 1% de esos 20%. ¿Por qué? Porque muchos de esos soldados, al regresar a un ambiente con sus familias de menor estrés, donde ya había terminado la guerra y donde encontraron un sentido de vida, ya no se vieron necesitados de seguir consumiendo sus opiáceos. Entonces, si bien en algunos casos la condición puede ser progresiva y crónica, no podemos reducirla a eso porque muchos cuando cambian de ambiente bajan su consumo, número 1. Y 2, al cambiar de ambiente ya no están en este consumo progresivo y crónico de la sustancia. Y con esto quiero pasar un poco a ampliar la definición de adicciones y quiero compartirles que tuve la fortuna de entrenarme con Gabor Maté, a quien recomiendo muchísimo a ustedes que vean videos en YouTube. Gabor Maté define la adicción como cualquier conducta, sea de sustancia o no, que tiene craving o un gran deseo por hacerse, que da placer a corto plazo y que la persona sin interrumpir
es incapaz de interrumpir ese consumo o esa conducta pese a las consecuencias negativas a largo plazo. Entonces, en resumen, la adicción es cualquier conducta de sustancia no que produce alivio y placer a corto plazo, pero pese a las consecuencias negativas a largo plazo, sigo consumiendo esa sustancia o haciendo esa conducta. Y con esto yo les quiero hacer una invitación, no tienen prendidos los micrófonos, pero a que piensen cuántos de nosotros no estamos enganchados en conductas que nos da placer a corto plazo, múltiples consecuencias negativas a largo plazo, y pese a esas consecuencias las seguimos haciendo. No importa si es consumir marihuana o si es comer chocolate o si es dormir en exceso. Y en ese sentido, Gabor Maté lo que plantea es que cuando vemos esta definición, ya la pregunta no es por qué la adicción, sino es por qué el dolor. Es decir, ¿qué valor agregado te da la sustancia que no puedes obtener de otra manera? Gabor Maté lo que me encanta que dice es, si quieres entender la adicción de una persona, no puedes fijarte en los aspectos negativos. Es decir, la persona ya sabe que hay aspectos negativos de la adicción. Sabe que cuando se siente cruda le duele la cabeza y le duele el estómago. Sabe que cuando fuma demasiada marihuana se le va la memoria a corto plazo. La pregunta aquí sería, no, y no es para justificar a la persona, pero yo lo que quiero saber es qué beneficios obtiene esa persona al consumir que no obtiene de otra manera. Pongo un ejemplo, y eso lo hago todo el tiempo en la psicoterapia de reducción de daños. Les digo, ¿tú qué obtienes del cigarro, aunque sea tabaco, qué obtienes del cigarro que no puedes obtener de otra manera? Me dice la persona, híjole David, te voy a ser sincera, la verdad es que yo consumo tabaco porque me da mucha paz. Digo, perfecto. Eso significa que cuando no fumas estás en guerra. ¿Por qué te sientes en guerra contigo misma? Es una visión mucho más compasiva de este problema. Pongo otro tema. Me dice un paciente, es que David, yo sin el alcohol siento que tengo la lengua atornillada, no tengo confianza en mí mismo. Y entonces parto de la premisa de que, claro, sin el alcohol tú te sientes en total desconfianza y tienes baja autoestima. ¿Por qué no hablamos un poco de dónde perdiste esa confianza o dónde perdiste esta falta de autoestima? ¿Desde dónde se generó? Pongo un tercer ejemplo. Me dice una chava, es que David, yo la verdad apuesto porque es mi refugio ante mis problemas familiares. Entonces yo le digo, claro, eso significa que mientras apuestas no te olvidas de todas las fricciones y de las exigencias de tu madre, quien es tan perfeccionista. O te olvidas de la violencia que ejerce tu marido sobre ti. Es una experiencia, la apuesta, en donde tú te sientes temporalmente en control, porque cuando te regresas a tu casa, te sientes totalmente fuera de control cuando hay violencia. Entonces, en este sentido, el abordaje compasivo es, dime qué valor agregado te da la sustancia para entender qué suple la sustancia que no logra suplir de otra manera. Por eso Maté plantea la pregunta la primera pregunta con adicciones es not why the addiction, but why the pain. Es decir, no es por qué la adicción, sino por qué el dolor. ¿Por qué el dolor? Tatarsky, que es otro de mis mentores, lo que dice es, la adicción no se define por la sustancia ni por la conducta, se define por la relación con la sustancia y la conducta. Es decir, yo puedo tener, cuando sea mi aniversario, puedo tomar una copa de vino con mi esposa para celebrar mi aniversario y es magnífico y la pasamos muy bien. Esa relación con el alcohol de tomar una copa de vino en mi aniversario es muy distinta a la relación con el alcohol que tiene alguien que tiene ya lagunas mentales, que falta su trabajo, que no puede dormir, etc. La sustancia sigue siendo el alcohol. La relación con el alcohol es la que es muy diferente. Pongo un segundo ejemplo. A los que les gusta el fútbol, de vez en cuando pueden llegar y apostar a América Chivas y perder 100 pesos, pero lo hicieron por divertirse, porque para hacer más interesante el juego, etcétera. Pagan la apuesta, pierden sus 100 pesos y se acabó. Pero van a haber personas que están en el casino 15 horas al día, que apuestan la colegiatura de sus hijos. Entonces, el problema, otra vez, la apuesta no es el problema en sí, es la relación con la apuesta. En un caso lo estoy haciendo para entretenerme, en otro caso lo estoy haciendo para olvidarme de mis problemas.
Lo mismo puede aplicarse para el gimnasio. A mí me encanta ir al gimnasio. Puedo ir 1 hora al gimnasio para sentirme más sano, más fuerte, lo que sea, y después de ahí me voy a cumplir mis obligaciones. Sería muy distinta mi relación con el gimnasio a alguien que cuando no está corriendo se siente mal, o que pasa 5 horas dentro del gimnasio, que abandona sus obligaciones, etc. Entonces, otra vez, la adicción no se define ni por el azúcar, ni por el alcohol, ni por la marihuana, ni por el gimnasio. Se define por mi relación sujeto-objeto, la relación intersubjetiva, digamos, con el objeto de la conducta externa. En la psicoterapia integrativa de reducción de daños, hacemos un desafío al lenguaje binario, es decir, se habla mucho de que si una persona o es adicta o no es adicta, por decirlo así, cuando el espectro es muy amplio. Tenemos desde el no uso de sustancias hasta las personas que tienen un uso experimental, social, recreativo, incluso atracones ocasionales, ¿sí? Hasta ya las personas que tienen un trastorno por uso de sustancias. Pero incluso dentro de ese trastorno por uso de sustancias, ya les voy a enseñar posteriormente, hay trastorno por uso leve, hay trastorno por uso moderado y hay trastorno por uso severo. Es decir, dentro del mismo diagnóstico hay un grupo muy diverso de personas. No es lo mismo el plan de tratamiento para alguien que toma 7 veces a la semana una botella de alcohol completa que alguien que quizás consume 1 vez a la semana o 2 y a veces se le pasa de copas y a veces tiene consecuencias familiares. Pero tiene un trabajo estable, pero tiene un ingreso estable. El plan de tratamiento no es igual. Se tienden que sillar en todos, en que o eres adicta o no eres adicta, y el espectro es sumamente amplio. Eso es bien importante diferenciar. En este sentido, también es importante recalcar que muchas personas pueden tener un uso experimental de muchas sustancias sin pasar necesariamente a un grado patológico. Otra vez, en Europa hay muchas personas que consumen alcohol diario y no tienen una adicción. En México hay muchas personas que no consumen alcohol diario, pero llega el sábado, domingo, el viernes o sábado, perdón, y hay un atracón de alcohol con todas las consecuencias negativas asociadas que una persona europea, a lo mejor que consume diario alcohol, no las tiene. Entonces, tampoco es tan fácil diagnosticar un trastorno por uso de sustancias por la cantidad. Habría que ver mucho más las consecuencias emocionales, sociales y familiares asociadas a ese consumo. Y con esto paso a este trastorno por uso de sustancias. Es decir, ya los que tienen o cuentan con un trastorno por uso de sustancias tienen un espectro desde leve a moderado a severo. El trastorno por uso de sustancias se divide en 4 constructos principales. Uno es el deterioro de control, en donde viene el primer síntoma es mayor utilización o cantidad de la sustancia de lo inicialmente pretendido, deseo persistente para reducir o controlar el consumo, uso de gran cantidad o tiempo en actividades relacionadas a la sustancia, ansia de consumo o deseo o impulso irrefrenable de consumir. Esas 4 entran dentro del deterioro de control. Como segundo constructo es el deterioro social, que tiene que ver con el incumplimiento de obligaciones, problemas sociales relacionados a la sustancia, abandono de actividades importantes. El tercer constructo es el consumo de riesgo, es decir, consumo a pesar de tener un riesgo físico. Esto puede ser las personas que se inyectan sustancias a pesar de saber que pueden infectarse. Puede ser problemas físicos o psicológicos asociados al consumo, es decir, sé que estoy deprimido, pero aún así sigo consumiendo. Y en el cuarto constructo tenemos la parte farmacológica, que es tolerancia. Significa que cada vez necesito consumir más la sustancia para alcanzar los deseos esperados. Y el 11º punto es la abstinencia, que es decir, todos los síntomas que aparecen desagradables cuando se interrumpe el consumo. Puede ser, dependiendo de la sustancia, pero puede ser sudor, náuseas, mareos, etcétera, etcétera. Pero es muy importante identificar. Yo tengo varios pacientes que tienen 2 o 3 síntomas. Entonces no caen en el espectro severo necesariamente. Hay otras metas posibles que el internamiento. ¿Sí? Entonces esto es muy importante que entendamos que existe el mismo trastorno por uso de sustancias en un espectro muy amplio. De hecho, solo aproximadamente se ha visto que 10 y 15%
ya caen dentro del espectro severo. La mayoría de los pacientes caen dentro de un espectro moderado o leve. En este modelo se incorpora la visión biopsicosocial, que es decir, que, como bien expliqué anteriormente, el problema de la adicción no se puede reducir a un problema de neurotransmisores o un problema biológico del cerebro, sino que hay factores sociales y hay factores psicológicos que son igual o incluso a veces más importantes, pero todos se correlacionan. Como dice Haim, que es un crítico del modelo reduccionista de enfermedad, dice que el abuso de sustancias no puede separarse de los contextos sociales, psicológicos, culturales, políticos y ambientales. No es simplemente una consecuencia del mal funcionamiento del cerebro. El cerebro es un órgano también social, no solamente tiene características biológicas. E incluso las características biológicas dependen o convergen con factores sociales y psicológicos. Y en este sentido, lo que queremos abordar en el modelo de psicoterapia integral de reducción de daños es entender la multiplicidad de significados en la adicción. Entonces, uno de ellos es la automedicación. La automedicación, como bien expliqué, es este fenómeno de pacientes con trastorno por déficit de atención consumiendo marihuana, pacientes con trastornos de ansiedad o depresión automedicándose con el alcohol. Entonces, una situación puede ser que sea automedicación, pero hay otras. Muchos pacientes, por ejemplo, llevan una tremenda carga de vergüenza o culpa desde su casa por las altas exigencias, porque hubo abandono, porque hubo golpes y agresiones físicas desde que eran niñas o niños. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de mujeres, se estima que más del 80% de las mujeres que llegan a pedir ayuda por trastornos por uso de sustancias tienen abuso sexual. Entonces, si no atendemos la parte de la culpa o de la vergüenza asociada al abuso sexual y solo atendemos el problema de consumo, estamos cometiendo un grave error. Si hablamos de la violencia comunitaria que existe hacia la mujer hoy por hoy en nuestro país, pues más que hablar de un problema de consumo, yo estaría hablando de un tremendo problema de violación de la libertad de la mujer, de hacerla sentir segregada, amenazada, incluso mediante violencia económica o violencia física. Otros consumen sustancias para disociar. La disociación es un síntoma muy común en víctimas de trauma. Es decir, si cada vez que yo vivía en un ambiente violento, yo aprendo a disociar, es decir, estoy inatento porque si yo estoy demasiado atento a lo que está sucediendo, es demasiado doloroso. Entonces, de hecho, muchos o muchas pacientes que llegan por déficit de atención, se cree que el diagnóstico principal es déficit de atención, pero no es así. El diagnóstico inicial es trauma complejo, es decir, sí se presentan síntomas parecidos al déficit de atención como la inatención, la hiperactividad, la distracción constante, la falta de organización, pero no se debe principalmente al déficit de atención, se debe a que estas son una serie de adaptaciones ante el ambiente tan caótico que vivía la persona en la casa. Es decir, si mi padre todas las noches venía a golpearme, una estrategia que yo busco hacer para no sentir tanto dolor es disociar, es decir, no estar presente en el momento. Es cuando es la famosa experiencia de cuando le dicen, uy, es que tú estabas de viaje, no me estabas atendiendo. Pues sí, eso aprendo a hacer porque es tan doloroso estar presente a lo que sucede que busco yo una adaptación que es como space out, que es como estar en el espacio, no estar en el momento presente. Otros consumen también por pérdida de empleo, por estrés. En el contexto actual del COVID, ¿cuántas personas no han perdido su empleo? Y eso representa una carga emocional tremenda para la persona. Entonces, sí, el consumo puede ser un problema, pero el problema principal es que hay padres que tienen que satisfacer las necesidades económicas de sus hijos y no lo están pudiendo hacer. Y entonces el alcohol o la cocaína o la marihuana me permite temporalmente escaparme de esa presión tan álgida que está produciendo este contexto del coronavirus. Otro tema importante que yo vi en Estados Unidos, tenía pacientes migrantes que trabajaban de traileros. Obviamente son gente sin estatus legal en Estados Unidos, víctimas de racismo por parte de una cultura dominante, es decir, por su color de piel, por ser morenos o de raza negra, tienen trabajos mal pagados
en donde tienen que manejar de traileros a lo mejor 12 o 14 horas sin seguro de salud, sin prestaciones de ley. Entonces lo que me dicen es, David, tengo que consumir piedra o crack porque si no, no aguanto el ritmo de trabajo. Entonces, en ese sentido, en vez de ver a la persona como un ente culpable del problema, hay que ver todo el sistema que oprime a estas personas. Un sistema racista, un sistema que somete a la persona a jornadas largas de trabajo sin ninguna prestación, un sistema que segrega a las minorías y que la hace sentir menos. Todos esos factores son tal o más importantes que el consumo. También, en algunos casos, la adicción representa una solución temporal para el dolor físico, gente que esté con dolor crónico de espalda, gente que haya sufrido un accidente y entonces se está automedicando con marihuana o con opiáceos para aliviar con ese dolor. Entonces, en ese caso necesitamos trabajar colaborativamente con médicos especialistas en dolor para que, en vez de que se automedique con fentanilo o un opiáceo de la calle, pues que tenga un mejor servicio a trabajar con el dolor físico. Entonces, en fin, hay un sinfín de asuntos muy complejos, que hay que atender de raíz, porque la adicción es un síntoma. Y yo digo que la adicción es un síntoma de dos maneras. Uno, desde el lado de la salud mental es un síntoma, hablando que el consumo, como bien les expliqué, es esta automedicación de otros problemas de salud mental que están de raíz. Pero también a nivel sistémico, la persona, a veces llegan las familias conmigo y lo que me dicen es que Juana es la del problema porque consume, es que Mariana es el problema, es la problema porque consume. Pero empiezo a ver a la familia y me empiezo a dar cuenta que esa persona es el síntoma de una problemática familiar, en donde no hay límites sanos, en donde no hay una convivencia positiva, en donde esa persona, por medio del consumo, explica a veces la disfunción familiar o los patrones problemáticos de la familia. Me ha pasado con chavos adolescentes que me dicen, David, la marihuana es el único momento en mi casa cuando consumo en donde yo siento control, porque cuando no estoy en bajo consumo, mi padre me grita todo el tiempo, mi madre está ausente, entonces no tengo con quién expresar mis ideas, me siento acorralado en este sistema familiar. El problema de las familias, y no me interesa culpar a nadie, porque esto no es culpa de nadie, el problema de las familias es que creen que la o el consumidor son los del problema y hasta que no resolvamos el problema de ellos, no podemos mejorar a la familia. Y ojo con esto, hay veces que yo trabajo con la persona que tiene el problema de consumo, empieza a mejorar el consumo y ustedes pensarían que con eso ya mejora la familia. No, ahora la familia me dice, ya me cuestiona todo, ya reflexiona esa persona y el síntoma se desplaza de ese miembro, a veces se desplaza a otro miembro. Hasta lo he visto que la persona deja de consumir y ahora el padre de esa persona empieza a tener gastritis o la madre de esa persona empieza a tener ataques de pánico. ¿Por qué? Porque el síntoma de esa familia se desplazó hacia otro lugar. Entonces, la adicción en este sentido es siempre un síntoma y la persona dentro de la familia también es un síntoma. Otro tema antes de pasar un poco a las experiencias clínicas mías es el que les digo desafortunadamente, uno de los conceptos más abandonados en el tema de adicciones y menos conocidos y menos mencionados es el tema del trauma infantil. En Estados Unidos hicieron un estudio a largo plazo que se llama Adverse Childhood Experiences, experiencias adversas de la infancia. Elaboraron 12 categorías, entre ellas abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. Desde la parte de negligencia física, es decir, padres que no atendían las necesidades alimentarias o educativas de los hijos. Negligencia emocional, padres que nunca estuvieron presentes para cuidar los aspectos emocionales de los hijos. Y en la categoría de disfunción en el hogar, es decir, entran más categorías como al tener algún padre encarcelado, tener algún padre en casa con abuso de sustancias, ser testigo de violencia, que traten mal a la madre, que el niño presencie golpizas, etc. Y también que el niño presencie la separación o el divorcio de los padres. Este experimento lo hicieron con 17,000 estudiantes de universidad y sacaron conclusiones. Por cada punto de estas experiencias, es decir, si yo
viví abuso físico y viví que mi padre consumía alcohol y viví también abuso sexual, ya tengo 3 puntos. Es decir, cada punto de estos 11 puntos representa un punto. Mientras más puntajes tengamos de experiencias adversas en infancia, exponencialmente la probabilidad de que la persona desarrolle adicciones en la etapa adulta. En este sentido, ya no vemos la adicción desde un lugar de placer necesariamente o hedonismo, sino más bien la persona se está intentando medicar con sustancias para olvidar o para anestesiar el dolor de experiencias repetidas traumáticas en la infancia. En este sentido, yo concuerdo con Gabor Maté que si no trabajamos con el trauma infantil y solo nos enfocamos en el consumo o una terapia que corresponda solamente a cambiar pensamientos en el presente, estaremos teniendo como resultados muy limitados. Entonces, yo creo que una de las obligaciones hoy por hoy en las clínicas y centros de tratamiento es hacer sondeos de trauma infantil y experiencias adversas de la infancia, porque nos dice muchísimo de la persona y nos dice información muy valiosa sobre el entorno en donde creció. Hoy no voy a tener el tiempo para explicar cómo el trauma infantil afecta la neurobiología del cerebro, que la hace más propensa a consumir sustancias, pero entre las cosas que son importantes que entiendan es que estas experiencias acumuladas de estrés tóxico nos llevan a reducción de conexiones en la parte prefrontal del cerebro, que es la que nos permite tomar decisiones racionales, planear mejor nuestras vidas, aprender de nuestras experiencias, planear nuestro futuro. Todas las áreas ejecutivas del ser humano se encuentran en esta sección prefrontal del cerebro. Y cuando hay una exposición constante de estrés tóxico y experiencias adversas, se reduce la capacidad de la corteza prefrontal y eso hace que las personas sean más impulsivas o que busquen conductas adictivas que temporalmente e inmediatamente alivien esa sensación de malestar. No tendré tiempo de explicar otras cosas que son importantes, pero quizás en otra plática o conferencia lo podemos ver. Y aquí tenemos un poquito esta gráfica que les menciono. Aquí, los que tienen más de 5 experiencias adversas en la infancia y vemos si tuvieron algún consumo problemático en su vida, si han tenido adicción a las sustancias o si se han inyectado incluso sustancias, y es exponencialmente mayor a aquellas personas que tienen 0 o 1 experiencias adversas en la infancia. Entonces, en este sentido, repito, no podemos descartar el tremendo impacto de estas experiencias. Y con esto me voy otra vez al contexto nacional mexicano, en donde cuántas comunidades no están siendo afectadas tremendamente por el narcotráfico, la delincuencia organizada, cuántas comunidades no han sido desplazadas, cuántas madres o mujeres solteras no tenemos en el país con múltiples traumas en donde crecieron con un padre con alcoholismo, luego desplazadas por el crimen organizado, luego que fueron, o niños que fueron testigos de matanzas. Entonces, ya tenemos en nuestras manos no solo un problema de adicción, sino un problema social mucho más grande que nada más se representa por medio de la adicción. Entonces, es bien importante tener este modelo ecológico de una comprensión mucho más integral del fenómeno. Por último, quiero ya centrarme un poco en lo que es este tratamiento de reducción de daños. ¿En qué se basa y cuáles son como sus premisas más importantes? La primera premisa de la que yo parto es fomentar una relación basada en la confianza y en la empatía. La piedra angular del cambio en el tratamiento de adicciones es generar una base terapéutica sólida en donde la persona se sienta segura y no juzgada. Esto es fundamental. De hecho, en mi experiencia de adicciones yo les podría decir que lo más importante no es ni la escuela de terapia, ni qué abordaje terapéutico tenemos, sino la capacidad de generar un ambiente seguro y empático para la persona. Fundamental. El segundo punto esencial de la reducción de daños es la parte de fortalecer habilidades emocionales y de afrontamiento para disminuir el deseo de consumo y actos impulsivos. Yo defino la adicción como la incapacidad de la persona de sostener emociones incómodas.
Entonces, independientemente de si puede dejar de consumir en un inicio o no, lo que le quiero hacer ver a la persona es que es incapaz en ocasiones de manejar emociones incómodas. Y a menudo que vamos a trabajar en el buen manejo de las emociones incómodas, la persona quizás disminuya o deje de consumir. Y es importante recalcar una cosa, la abstinencia no está peleada con la reducción de daños. Con muchos pacientes yo logro la abstinencia, más no necesariamente lo logro desde un inicio. El tercer punto fundamental es lo que expliqué anteriormente, es indagar la función y el significado del consumo. Es decir, lo hace para tapar un dolor físico corporal, lo hace para intentar evitar el trauma o la experiencia traumática, lo hace para concentrarse, lo hace para mitigar esta ansiedad, etc. La cuarta premisa de reducción de daños es que cualquier paso positivo es valorado. Es decir, tengo pacientes que todavía no dejan de consumir marihuana, pero a lo mejor ya consumen solo los fines de semana. Tengo pacientes que quizás no están listas para dejar de consumir alcohol totalmente, pero ya están tomando su antidepresivo y se empiezan a sentir mejor. Tengo pacientes que quizás siguen teniendo a veces problemas asociados al consumo de cigarro, de tabaco, pero ya dieron el primer paso de ser admitidos a una carrera universitaria o de ser aceptados en un trabajo. Todos esos son pasos a seguir importantes. El quinto paso, bueno, el quinto como punto es aceptar la ambivalencia, entender que el proceso de cambio es dinámico y fluctuante. Muchos pacientes míos empiezan muy motivados, luego pierden un poco de motivación, luego regresan a estar mucho más motivados. Es decir, ojalá el proceso fuera tan fácil como decir, o acepta su condición o no la acepta. Yo creo que todos, partiendo de la base, si incluso analizamos un ejemplo de las dietas, todos al hacer una dieta de repente se nos va y si nos comimos un chocolate. No significa que está bien, no significa que lo hacemos a propósito, conscientemente, pero nos peleamos a veces con el deber ser o con lo que queremos hacer. A veces hacemos algo que está en contra de nuestros valores y luego nos recriminamos. El proceso de cambio es muy fluctuante en las personas con adicciones, no es tan predecible. Otro punto importante es aprender a descubrir actividades o mecanismos sanas que reemplacen el poder adictivo de la sustancia. En este caso, le entramos al ejercicio, respiración, yoga, mindfulness, cualquier actividad que la persona se sienta más presente y más contenta y menos ansiosa y que le dé un sentido de vida. En el séptimo es cooperar y colaborar directamente con el paciente en las metas de tratamiento. Es decir, en vez de entrarle desde un modelo autoritario, en donde yo le dicto a la persona qué es lo que tiene que hacer, escucho a la persona, bueno, ¿usted qué espera de este tratamiento? ¿Qué quiere lograr de esto? ¿Qué le interesa cumplir en este proceso? ¿Cómo puedo ser yo útil para usted? En ese sentido, al hacer este tipo de preguntas, empoderamos a la persona y no le decimos, es que usted debe tocar fondo o es que usted perdió todo el poder de control de su hábito, sino es usted importante y es válido que venga a pedir ayuda y me interesa saber qué espera de este tratamiento. Y el otro punto fundamental es restablecer lazos sociales. Gran parte del consumo adictivo o de la experiencia adictiva se da por medio de la ruptura de vínculos. Es decir, la persona no tiene redes de apoyo, la persona se siente sola y utiliza a la sustancia a veces como una compañía social o como un acompañante de autorregulación. Entonces, a menudo en mis pacientes que yo empiezo a trabajar mejores conexiones en la familia o una reinserción social en donde la persona ya está empleada y tiene a qué pararse, tiene para qué vivir, ya son metas que cuando cumplimos con esos aspectos, a veces la misma adicción se va desvaneciendo. Entonces, con estos puntos lo que quiero comprobar es que cuando entramos por la puerta trasera de la cocina, digamos, a veces es mejor entrar por ahí y una vez que resolvemos estos problemas profundos, el mismo síntoma adictivo empieza a disminuirse. Con esto cito una frase que a mí me encanta, que es de Johanna Ari, que él es un periodista que cubre mucho el tema de la adicción y tiene una plática en TED Talk que me parece fantástica, que dice, "The opposite of addiction is not sobriety.
The opposite of addiction is human connection. Y lo digo en español. Lo contrario de la adicción no es la sobriedad necesariamente. Lo contrario de la adicción es la conexión humana. A menudo que hacemos una red de apoyo importante para la persona, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en su comunidad, y la persona se empieza a sentir más importante, más aceptada y más valorada, empieza a existir este sentido de poderoso de pertenencia de vínculos. Y ahí es donde quizás algunos modelos de 12 pasos o grupos sí tienen una función importante en el sentido de generar vínculos sanos y de sentirse parte de algo más grande y de no estar en un aislamiento permanente. Entonces, esa es otra premisa básica de la psicoterapia integral de reducción de daños, que es cómo le ayudamos a la persona a restablecer estos vínculos. Y con esto les quiero decir algo. A veces he tenido personas que disminuyen su consumo y están en un mucho mejor lugar. Y hay otras personas que no van a tratamiento, interrumpen su consumo y están en la llamada abstinencia, más eso no significa que están recuperadas emocionalmente. Muchas personas sí dejan de consumir alcohol, pero siguen siendo tremendamente violentas o siguen siendo tremendamente disfuncionales en su trabajo, etc. Entonces, la recuperación no se mide solamente por consumo o no consumo. Y Tatarsky lo que dice en este sentido, él es el pionero en la terapia de psicoterapia de reducción de daños, al menos en Estados Unidos, dice, cada usuario de sustancias es único y pertenece a circunstancias o contextos sociales particulares. Cualquier paso positivo cuenta, el tratamiento debe ser personalizado, la abstinencia puede lograrse o no, mas no es la puerta de entrada para tratamiento, y la premisa del especialista o los fundamentos desde donde trabaja es curiosidad, respeto, colaboración y aceptación. Son elementos básicos. Tenemos ya unos 15 minutos más y luego pasaré en el chat. Les pediré a quienes tengan preguntas, las hacemos. Con esto les quiero plantear un poco mi visión de cuál es el viejo paradigma de las adicciones y cómo pasamos a un nuevo paradigma de estas. Desde el viejo paradigma basamos el modelo en soluciones sencillas para un problema singular, es decir, el problema es el consumo, la solución es la abstinencia. Desde el nuevo paradigma lo que decimos es, se trata de un modelo de soluciones complejas para un problema que es multidimensional y multifactorial. El segundo punto, desde el viejo paradigma, la adicción es una enfermedad, o la adicción, desde el modelo moral, es un acto criminal, o son personas inmorales que no tienen capacidad de tomar buenas decisiones. En el nuevo paradigma hablamos del fenómeno biopsicosocial, que no es un problema moral y no necesariamente es un problema que se reduce a un desbalance bioquímico, por ejemplo, sino que es un problema que representa desde una complejidad biológica, psicológica y social, y estos factores se intercalan mutuamente y participan en la misma esfera. Pasamos de un lenguaje de adicta, que ni siquiera me gusta esa palabra, o no adicta, a un espectro muy amplio desde quizás trastorno por uso leve, trastorno por uso moderado o trastorno por uso severo, como le mostré en diapositivas previas. Pasamos desde un lugar autoritario, vertical, en donde el especialista le dice al paciente qué hacer, a una respuesta mucho más colaborativa, mucho más participativa de la persona que quiere pedir ayuda. Pasamos de un paradigma de recuperación es igual a abstinencia a la recuperación es un proceso de reinserción social y de mejor funcionamiento de la persona en su totalidad. Y también pasamos de un proceso o el paciente está en negación o en aceptación de su condición, a un paciente que es mucho más dinámico, que pasa por múltiples etapas de cambio, y que la motivación puede ser muy cambiante en el proceso de tratamiento. Con este último slide quiero nada más hablarles de un par de experiencias. Voy a hablar de dos pacientes en particular. El primer paciente, le voy a poner Juan para obviamente proteger la información. Es un paciente que quizás desde que nació tuvo muchos problemas familiares, sufría violencia verbal de parte del padre, se divorcian, se separan sus padres cuando él tiene 9 años, su madre tiene una enfermedad crónica y él es responsable desde niño de cuidar a su madre.
Este chavo tenía muchos problemas de aprendizaje en la escuela, lo diagnostican con déficit de atención. Y por último, antes de llegar conmigo, este chavo de 30 años sufre de un maltrato muy fuerte de un pariente en un negocio. No voy a describir a detalle para no evidenciar a la persona. Y llega conmigo porque traía un consumo muy fuerte de, consumía estimulantes, consumía alcohol, consumía LSD, consumía marihuana, consumía múltiples sustancias. El chavo no tenía trabajo, no tenía estabilidad, no tenía vínculos. Yo no me peleé necesariamente con interrumpir su consumo de marihuana, no le dije que estaba enfermo o que no tenía remedio. Yo lo que le dije es, ¿en qué te puedo ser útil y qué quieres trabajar? Y a menudo que pasó el tiempo, empezamos a trabajar en todo el dolor que había sufrido él desde niño, todos los traumas de la violencia de su padre, la traición que vivió con su pariente en el negocio donde le hicieron una tranza horrible. Entonces, a menudo que empiezo a trabajar la alianza terapéutica, porque en un principio este chavo llegó conmigo y me dijo, ¿por qué no me confrontas? Es que tú me dices todo muy, muy tranquilo y muy... Pero parte de lo que él me decía es, yo estoy acostumbrado a que me violenten en mi casa y de repente llego contigo y me hablas bien y me hablas con respeto. Entonces, parte del tratamiento fue romper su creencia central de que el mundo es desconfiable y de que yo solo me relaciono con el otro por medio de agresión. Si yo me hubiera relacionado con este chavo por medio de la agresión, solo hubiera confirmado que el mundo es desconfiable y que el mundo es agresivo y que el mundo rompe vínculos. Al yo ser abierto y al empoderarlo a él, cambio su percepción de mí y del mundo y empiezo a generar una relación de mucha confianza. A menudo que empezamos a relacionarnos desde este espacio de confianza, empezamos a desarrollar habilidades para que él pueda reconocerse como una persona muy inteligente, que lo es. Entonces descubrimos que es una persona muy carismática, muy sensible, muy creativa, que había terminado su carrera en mercadotecnia y el chavo empieza a aplicar para trabajos, consigue un trabajo estable, logra mantenerse solo, empieza a vincularse con su familia y empieza a poner límites más sanos y por ende poco a poco empieza a disminuir el consumo de marihuana. Si yo le hubiera dicho, es que sabes qué, Juan, si no dejas de consumir porque no aceptas tu enfermedad, no te recibo, no hubiéramos trabajado todas estas áreas que son igual o más importantes en su vida. Entonces, ese es un ejemplo importante que les puedo decir. Otro ejemplo importante que les puedo compartir de experiencias clínicas es, he tenido chavos que son abogados, por ejemplo, que un chavo sobre todo que es abogado, sumamente exitoso, pero que consumía alcohol porque me decía, yo me siento insuficiente, siempre quiero aspirar a más. Él creció en una casa muy perfeccionista, a veces muy castrante, con ejemplos muy autoritarios, y él no se perdonaba equivocarse en ningún momento. Entonces, cada vez que se equivocaba en el trabajo, buscaba o consumir alcohol para olvidar ese error, o incluso consumía alcohol a veces porque sentía que de otra manera no pertenecía. A menudo que empezamos a trabajar sobre su perfeccionismo y sobre sus expectativas distorsionadas, y también sobre esta voz integrada que traía de este padre tan autoritario y tan castrante a veces en esta postura de no escuchar los sentimientos de él, solito en ese proceso él logró reducir este consumo problemático de alcohol. Ahora, esta fórmula no aplica para todos, sobre todo cuando hay un trastorno por uso severo de alcohol. A veces es muy difícil detener el consumo y en ese caso sí es importante desintoxicar y hacer otro tipo de pasos. Pero lo que quiero llegar con este tipo de experiencias clínicas es que cuando trabajamos sobre otras áreas y el paciente se siente aceptado incondicionalmente en una alianza, en un espacio seguro, y empezamos a trabajar habilidades socioemocionales, reinserción laboral, se solventan heridas de los traumas, el mismo consumo empieza a disminuir. Eso, más acompañado, si existe un diagnóstico de salud mental que acompaña con un antidepresivo, un ansiolítico, un estimulante para el déficit de atención, empezamos a ya notar estas mejoras. Entonces hay un trabajo psiquiátrico de medicamentos, hay un trabajo emocional de terapia, hay un trabajo a veces interdisciplinario de terapia familiar. Cuando unimos todos estos puntos, la persona tiene un pronóstico mucho más alto de recuperarse.
que si fuera solo con el medicamento o que si fuera solo con el trabajo individual emocional. Entonces, con esto, yo les quería ilustrar por medio de estas dos experiencias clínicas un poco desde dónde trabajo yo y cómo es posible realmente ver esta óptica desde la complejidad y no nada más desde un consumo per se. Entonces, yo les quiero agradecer mucho por haber presenciado esta videoconferencia. Obviamente hay muchos otros aspectos que podemos cubrir, pero por cuestiones de tiempo no nos daremos el margen de hacerlo. Y con esto, pues, quiero cederle la palabra a Joaquín, que nos acompaña en el foro, y con mucho gusto que en el chat, Joaquín, quizás pongan unas 5 dudas y las puedo ir resolviendo poco a poco. Sí, o sea, muchas gracias, David, ¿no? Muchas gracias. Tenemos, sí, diferentes preguntas, o sea, vamos a tratar de hacer algunas, o sea, dentro del margen del tiempo que tenemos. Mira, podríamos empezar. Mercedes dice, lo que planteas es atender la subjetividad del usuario de sustancias psicoactivas, no solo la conducta adictiva. Pregunto lo anterior porque durante la formación en adicciones, muchas veces escuché decir que el psicoanálisis no sirve para tratar a los consumidores o usuarios de sustancias psicoactivas, que el modelo idóneo per se es el cognitivo-conductual. Yo creo que es una gran reflexión la que nos comenta. Poco a poco se ha incorporado que el psicoanálisis tiene muchos fundamentos muy importantes para las adicciones, sobre todo si hablamos de trauma infantil, pues el impacto del psicoanálisis en ese aspecto puede ser fundamental y muy útil. Yo no creo que las adicciones se tengan que abordar desde una sola escuela de terapia. Yo utilizo múltiples escuelas de terapia para abordar dos casos. La herramienta cognitiva conductual sirve para algunos, pero también es limitante porque hay ciertas experiencias del pasado de la infancia que se deben en ocasiones atender. Entonces, por supuesto que el psicoanálisis puede ser una gran herramienta, mas no la única. Yo con esto, en la psicoterapia integrativa, lo que digo es que hay que incorporar desde la psiquiatría hasta abordajes psicoanalíticos, la gestalt, posturas humanistas, es decir, no está peleada una con la otra. Y la subjetividad del consumo de sustancias, 100% estoy de acuerdo en que es mucho más importante que el concepto concreto del consumo mismo. Yo les puedo decir que la cantidad de tiempo que hablo yo del consumo en las sesiones de terapia es como, yo diría que es el 1%. El 99% hablo de la experiencia subjetiva de la persona y otra vez, desde qué le brinda el consumo y qué valor le da que no puede obtener de otra manera. Entonces, 100% de acuerdo con esa postura. Creo que el psicoanálisis es una gran herramienta, más no la única, al igual que la cognitivo-conductual. Es decir, no se peleen tanto con su escuela de origen, sino incorporen todo tipo de herramientas para complementar este proceso integrativo. Muy bien, muchas gracias. Justo eso pasa en nuestro departamento, ¿no? Tenemos las dos cosas. Después nos preguntan, para poder hacer un diagnóstico correcto, ¿te basas en las características que ves en la persona y también en el DSM-4 o DSM-5? Yo utilizo el DSM-5, pero no solo eso. A los alumnos que han presenciado mi clase en la Universidad Hebraica, yo les enseño que para evaluar correctamente al paciente necesitamos 6 ejes fundamentales. Obviamente hoy no me dio tiempo de hacerlo. El eje 1 es el nivel de intoxicación que trae el paciente y posibles síntomas de abstinencia. El eje 2 es las condiciones biomédicas, es decir, evaluar condiciones respiratorias, cardíacas, antecedentes de diabéticos, etcétera. La parte médica es muy importante. El eje 3 son las condiciones cognitivas y emocionales. El eje 4 es qué tan listo está para el cambio la persona. Entonces estaríamos hablando de las etapas de cambio. El eje 5 es la probabilidad de reincidencia de consumo. Y el eje 6 es la red de apoyo o el sistema de soporte de apoyo. Solo mediante los 6 ejes podemos diseñar un tratamiento preciso. Si solo evaluamos a la persona desde el eje 1, que es la intoxicación y abstinencia o consumo, pues no estamos viendo todas las otras áreas. Les invito a que vean The Six Dimensions of Addiction, Society of Addiction Medicine. Son las 6 dimensiones ASAM, que son de la Asociación Americana de Adicciones, en donde evaluamos al paciente desde las 6 dimensiones. Eso es muy importante hacerlo. Luego les puedo compartir quizás en Facebook o por medio del email estas 6 dimensiones para que evaluemos al paciente de forma integral. Súper. O sea, todas las personas tienen problemas, pero la manera de enfocarlo es diferente. ¿Qué sucede emocionalmente, individualmente para ser adicto? ¿Por qué el síntoma elegido es la adicción?
Ok, esa es una pregunta muy compleja. Yo creo que depende del caso. Lo que quiero repetir es que la conducta o la sustancia tiene una función siempre para la persona. Es decir, si yo al tener déficit de atención, quizás consumo cocaína porque me ayuda a concentrarme temporalmente y hacer mi trabajo. Entonces tiene una función positiva, temporal, pero positiva. O si yo consumo ribotril porque cada vez que recuerdo mis traumas del pasado es imposible sostener esas emociones, el ribotril me va a ayudar a anestesiar esas emociones. Las drogas también son anestésicas, es decir, anestesian cualquier malestar. Entonces, la persona busca en este sentido, en muchas ocasiones, anestesiar el malestar y por eso es que recurre a este método adictivo. Muy perjudicial a largo plazo, pero a corto plazo claramente tiene un valor. Seguimos, Joaquín. No sé si lo perdimos a Joaquín. Voy a esperar un segundo nada más para ver si... Sí, me parece que perdimos Perdimos a Joaquín, ¿verdad? sí, perdimos la conexión, se perdió su conexión. ¿Usted ve otras preguntas en el chat que podamos darle seguimiento? Quizás unas... Así es, sí. Entonces seguimos. Usted si quiere, léalas y las respondo. Sí, pregunta para Angélica. ¿Puedes Uh-huh. darnos personas, lugares para atención de la drogadicción? Sí, bueno, hay varias clínicas. Yo, por motivos personales, prefiero no anunciarlas ahora, pero con mucho gusto, quizás por medio de la universidad o por medio de mi plataforma personal en Facebook, se los digo. Esto para que evitar conflictos de interés. A veces, no, pues es que a nosotros nos refieres o a nosotros no. Pero sí hay varias instituciones que con mucho gusto, si me mandan un correo, los podemos canalizar. También hay psiquiatras extraordinarios que conozco que les puedo referir con mucho gusto. Me gustaría quizás hacerlo por medio de la universidad Gracias. o por medio de... Pregunta, Sí, escucho. Adelante, Rosario. sí, gracias. Pregunta Guadalupe Cabrera, ¿qué pasa con los pacientes en donde su adicción viene desde la gestación y que posteriormente quieren trabajarlo? ¿Se podría lograr su mejora? No entiendo muy bien a qué se refiere desde la gestación. No. Digo, lo que puedo decir es que siempre, si la persona requiere de ayuda, por más que sea un cuadro agudo, hay posibilidad de mejorar el cuadro. Ahora, lo que sí es importante manifestar es que mientras más tarde se detecte y más tiempo y más intenso se vuelva el problema, pues obviamente mucho más difícil, como cualquier otra condición, de resolver el problema. Es decir, claramente la intervención oportuna temprana es mucho más importante y mucho más... da mucho más beneficios que alguien que tiene 50 años y nunca se ha atendido. Es igual con las condiciones cardíacas y respiratorias o diabéticas. Mientras antes se atienda el problema, pues es mucho mejor el pronóstico. Eso sí lo puedo decir. Gracias. Siguiente pregunta, menciona Sergio Díaz. ¿Podría concluirse que las adicciones se relacionan con los vacíos de la existencia del ser humano? Claro, la adicción se puede ver de múltiples formas. Como le he dicho, hay que ver los múltiples significados. Si lo vemos desde la patología dual, pues es una automedicación. Si lo vemos desde un ángulo muy médico, es que la sustancia de cierta manera secuestra el sistema de recompensa y motivación del cerebro, la persona ya no puede tomar decisiones racionales y entonces todo el tiempo consume. Se puede hablar también desde un motivo, desde un fundamento existencial, desde una persona que tiene un vacío existencial, que no tiene un sentido de vida, que no tiene motivación,
que le falta un rumbo, que siente que no tiene pertenencia. Entonces, claro que se puede ver desde una postura existencialista, pero es complementaria. También se podría ver desde un tema, por ejemplo, en el caso es muy psicoanalítico, desde una compensación desde el trauma infantil. Entonces, es más que la suma de sus partes y cada caso es distinto, pero entran una complejidad de múltiples significados y creo que esa es la terapia integrativa, que no solo es enfermedad del cerebro, o no solo es respuesta a trauma infantil, o no solo es lo hago por productividad, sino es por A más B más C, un conjunto de factores muy complejos y muy entrelazados. Gracias. Mira, David, aquí hay algunas preguntas, o sea, creo que podemos conjuntar varias que tienen que ver con cómo se relaciona la familia con el individuo y cómo tratas a la familia. O sea, si fuera un menor de edad, ¿cómo involucrar a la familia si es el menor de edad el que está en consumo? Yo creo que en ese sentido es una muy buena pregunta, depende de la familia, pero algo que les puedo decir por experiencia clínica es si es importante tener un padre o madre responsable, porque de otra manera, pues también a veces, ¿quién va a pagar el tratamiento? Pues el padre o la madre. Pero parte fundamental del trabajo es trabajar colaborativamente en establecer límites sanos de convivencia. Es decir, yo a veces le digo a los padres, es que date cuenta que cada vez que quieres corregir una conducta de tu hijo, lo violentas. Entonces hay una imposibilidad total de que tu hija o tu hijo expresen sus emociones asertivamente. O a veces trabajo con temas de incluso contradicciones de los padres, en donde el padre dice una cosa al hijo, la madre le dice otra cosa, y hay mensajes distorsionados que la hija o el hijo no entienden. Entonces, ¿cómo trabajamos mensajes congruentes en la familia, colaborativos? Porque hay veces que la hija o el hijo está entre la espada y la pared y existe manipulación de parte del padre o manipulación de parte de la madre en contra del padre, es decir, los triangulan a los hijos. Yo creo que depende mucho de la familia, pero parte del trabajo familiar son trabajar límites, trabajar normas de convivencia sana, trabajar incluso desde los sistemas, es decir, qué rol cumple cada persona en la familia, porque además a veces la consumidora o el consumidor de sustancias es el chivo expiatorio de la familia, es decir, el mismo padre frustrado con sus propias frustraciones, de sus abandonos o de sus asuntos transgeneracionales, le avienta todos sus problemas al niño o a la niña y se los proyecta a él. Entonces, hay que trabajar con los patrones de la familia. Obviamente, desenlazar estos nudos y cambiar roles y cambiar patrones toma tiempo, pero sí en esencia se trata de trabajar límites, mejores patrones de convivencia. Incluso a veces llegan los padres y me dicen, estoy harto de que mi chava consume mucha marihuana. Pero a veces yo le digo al padre, pero usted consume muchísimo alcohol. Y el alcohol o el cigarro muchas veces hace más daños a la salud que la marihuana. No con esto eximo yo o justifico el consumo de marihuana, pero ¿cómo usted quiere forzar a que su hija deje de consumir si usted misma o usted mismo, con el ejemplo, consume mucho alcohol? Entonces es trabajar también sobre estos dobles mensajes. Correcto. Sí, muchas gracias. Bueno, varias felicitaciones. Algunas personas que quieren que compartas tu correo o información más de las 6 dimensiones que hablaste anteriormente. Bueno, aquí hay otra pregunta, creo que ya lo habías aclarado, porque alguien nos pregunta, ¿bajo ninguna circunstancia sugerirías a tus pacientes asistir a grupos de 12 pasos? Pues no, yo creo que ya lo habías dicho, pero a lo mejor puedes ahondar en esto, nada más para aclarar el punto de qué piensas acerca de los 12 pasos. A ver, los 12 pasos, yo no soy muy fan de los 12 pasos, les soy sincero, más no significa que no les funciona a ciertas personas. Cuando me preguntan, David, ¿funcionan los 12 pasos? Yo les contesto, funciona para las personas que les funcionan. Los 12 pasos, ¿qué parte me gusta? Fomenta vínculos, un sentido de pertenencia, participación, son gratuitos. O sea, en ese sentido hay ventajas de estos grupos, pero también hay muchas desventajas. Padrinos que muchas veces no están entrenados. A veces programas con poca regulación. Otra vez esta dicotomía de si no aceptas el primer paso no te podemos recibir porque no aceptas que estás enfermo. Entonces la persona pues rotundamente rechaza este programa. Personas que a veces no tienen un ámbito religioso o no creen en un Dios y no se sienten cómodos hablando de Dios o un poder superior porque no les gusta.
Otra limitación de los 12 pasos es que no incorporan este concepto de trauma e incluso a veces venden ideas erróneas como por decir, ay, vas a tomar antidepresivo, estás reemplazando una sustancia por otra, cosa que es sumamente anticiencia y sumamente contraproducente, porque justo el antidepresivo puede ser un medicamento que nos ayuda a suplir la droga que está generando impacto. Entonces, yo defiendo los 12 pasos si la persona quiere participar en ellos, mas no creo que es el único modelo para nada para sostener el tema de las adicciones. Creo que podemos dejar una pregunta más, Joaquín, y con eso cerramos, ¿te parece? Perfecto, sí, es justo lo que te iba a sugerir para que terminemos en tiempo. Bueno, más bien son dos preguntas cortas, una abonando en el tema familiar. ¿Cómo trabajas con papás si el hijo no quiere trabajar? Y dos, ¿cuál consideras que es la droga más perjudicial para los consumidores? Y con esto creo que podríamos cerrar. Ok. Bueno, voy a contestar la segunda. Creo que las sustancias... No hay sustancias menos peligrosas o más peligrosas. Hay relaciones peligrosas con las sustancias. El alcohol puede ser tremendamente peligrosa o como les expliqué, pues puedo tomar una copa de vino con mi esposa y no pasa nada. Pero en sí, en cuanto a peligrosidad, lo curioso es que las drogas legales, en cuanto a daños de la salud y costo al Estado, el alcohol y el cigarro siguen siendo las drogas más peligrosas. Incluso el alcohol promueve muchísima violencia, etcétera, etcétera. En cuanto a potencial adictivo, pues hay sustancias como el crack, como la piedra, las metanfetaminas, que son sumamente adictivas, o incluso versiones de la heroína como el fentanilo, que son versiones de heroína muy, muy potentes, que también importa analizar el método o la vía de administración. Cuando uno se inyecta es mucho más poderoso el potencial adictivo de la sustancia. Pero en sí yo no diría que hay sustancias más peligrosas o menos peligrosas, sino yo diría que hay relaciones peligrosas con las sustancias. Y para la primera pregunta, yo a veces trabajo con el padre también, ¿qué le detona el hijo con el consumo? Y les enseño que el consumo de su hijo no es casualidad, hay algo en ese consumo de tu chavo que solo se está expresando por medio del consumo. Y creo que la invitación del padre es a ser curioso con sus hijos, no justificar el consumo, pero decir, oye hija, mira, no me gusta que estés consumiendo, no estoy de acuerdo con que consumas, pero sí quiero entender qué beneficio te da la sustancia que no puedes conseguir de otra manera. Estás deprimida, a lo mejor estás deprimida y estás muy triste, o a lo mejor yo soy muy autoritario y al ser muy autoritario no te dejo expresarte, o a veces trabajo con los padres que a veces rayan en dos polos. Uno, en el modelo muy autoritario y represor, entonces la mujer, hija o el hijo no pueden expresar sus emociones, pero también pueden rayar en el modelo de la negligencia, que son estos padres que siempre están de viaje, que no hay límites, que no hay vínculo con sus hijos, no practican actividades con ellos. Algo que he trabajado mucho con un padre es, vete a jugar golf con tu hijo. ¿Hace cuánto tiempo no se van a jugar golf juntos? Entonces, yo les digo a los padres, más que enfocarse en un inicio en el consumo, se les van a cerrar si se van directo sobre el consumo, trabajen el vínculo, trabajen la relación. Si trabajan con la relación, puede que disminuya el consumo. Si quieren entercarse en el consumo sin trabajar en la relación, no vamos a generar resultados positivos. Y creo que con eso resuelvo ambas dudas. Sí, muchísimas gracias, David. Pues muchas gracias a todos por asistir esta noche a este webinar. Los seguimos invitando a participar porque tenemos todavía más experiencias UH como estas. Y además de nuestra oferta formal, tenemos un nuevo diplomado en salud mental, las especialidades, la maestría y 3 niveles de terapia cognitivo-conductual. Entonces, la verdad, pues muchas gracias. Saben que si están en nuestra lista de distribución, anótense, sigan viendo, sigan participando. Y a ti, David, muchísimas gracias. Una ponencia enriquecedora. Muchas gracias a todos por sus felicitaciones y sus buenos comentarios. Gente que desde España se conectó, desde otros países. Pues nos da mucho gusto que nos posibilite esta plataforma hacerlo ya internacionalmente. Pues muchas gracias y les reitero a todos, buenas noches. Gracias, buenas noches.